Hola, soy Julia. Bienvenidos de nuevo a este espacio de investigación y salud real. Hoy vamos a entrar en un terreno fascinante que a mí me abrió los ojos por completo: el tiempo. Porque en la salud no solo importa qué comes, sino cuándo lo comes. Vamos a descubrir cómo tus órganos tienen un horario estricto de trabajo, por qué la regla de comer 5 veces al día podría estar saboteándote, y analizaremos la ciencia real detrás del ayuno. Prepárate, porque hoy vas a entender cómo tu cuerpo se repara gratis mientras descansas. Durante años nos han repetido como un mantra que para activar el metabolismo y adelgazar hay que hacer 5 comidas al día: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Nos decían que si no comíamos cada 3 horas, el cuerpo entraría en modo ahorro y acumularía grasa. Pero déjame hacerte una pregunta con lógica elemental. ¿De dónde salió esa norma? ¿Quién la estableció? Si miramos la historia de la humanidad, nuestros ancestros pasaban días enteros sin comer, porque dependían de la caza y la recolección. No tenían una nevera al alcance de la mano las 24 horas del día. Genéticamente, nuestro cuerpo está diseñado para la escasez, no para la abundancia constante. La idea de comer 5 veces al día no nació de una necesidad biológica real. Nació de la industrialización y, en gran parte, de la propia industria alimentaria, para que consumamos más productos empaquetados, galletas de media mañana y barritas de merienda. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando comes 5 veces al día? Cada vez que metes algo en la boca, por pequeño que sea, un café con leche, una galleta, un trozo de fruta, tu cuerpo tiene que activar el proceso de la digestión. El páncreas se ve obligado a liberar insulina para procesar esa energía. Si estás constantemente comiendo, tus niveles de insulina nunca bajan. Al estar la insulina alta todo el día, tu cuerpo recibe la señal de almacenar energía, lo que bloquea por completo la capacidad de quemar tu propia grasa corporal. Además, saturas a tu sistema digestivo, mantienes al cuerpo inflamado y nunca permites que tus órganos descansen. Comer cuando tienes hambre real y respetar las señales de tu cuerpo es mucho más natural que seguir un horario artificial impuesto por el mercado. Para entender esto mejor, debemos hablar de la crononutrición y el ciclo circadiano. Nosotros nos regimos por el sol. Cuando sale la luz, nuestro cerebro activa ciertas hormonas como el cortisol para darnos energía, y cuando se pone el sol, libera melatonina para prepararnos para dormir. Pero lo que mucha gente no sabe es que cada órgano de tu cuerpo tiene su propio horario de máxima eficiencia, que dura aproximadamente 2 horas. Por la mañana, entre las 7 y las 9, el estómago está en su momento más fuerte. Tienes una gran cantidad de ácidos gástricos y enzimas listos para descomponer los alimentos. Por eso, si desayunas, es el momento en que tu cuerpo procesa mejor los nutrientes. Sin embargo, el escenario cambia por completo al final del día. Entre las 21:00 y las 23:00 de la noche, el sistema digestivo entra en su fase de mínimo rendimiento. El páncreas reduce drásticamente la producción de insulina porque el cuerpo sabe que se acerca la hora de dormir y no va a necesitar energía rápida. Si cenas pesado, tarde, o te pones a picar carbohidratos a las 10 u 11 de la noche mientras ves la televisión, estás metiendo combustible en una fábrica que ya ha cerrado sus puertas. Ese azúcar se queda flotando en tu sangre mucho más tiempo, daña tus células, acelera el envejecimiento y se almacena directamente como grasa en tu abdomen. Además, obligas a tu cuerpo a hacer una digestión pesada, lo que destruye la calidad de tu sueño y te hace levantar al día siguiente con cansancio, mal humor y la cara hinchada. Y aquí es donde entra la herramienta más potente, económica y natural que existe para recuperar la salud y la belleza: el ayuno intermitente. Muchas personas se asustan al escuchar la palabra ayuno porque piensan que van a pasar hambre o que es peligroso. Pero el ayuno no es una dieta, es simplemente abrir una ventana de tiempo donde no comes para que tu cuerpo pueda hacer limpieza general. ¿Sabías que la ciencia del ayuno es tan sólida que tiene respaldos al más alto nivel científico? En el año 2016, el científico japonés Yoshinori Ohsumi ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir los mecanismos de la autofagia. ¿Qué significa autofagia? Literalmente significa comerse a uno mismo. Cuando dejas pasar horas sin comer, por ejemplo, haciendo un ayuno de 14 o 16 horas,
lo que se conoce como ayuno intermitente, tus células, al no recibir energía de fuera, empiezan a buscar combustible dentro del cuerpo. ¿Y qué es lo primero que queman? Toda la basura celular, proteínas defectuosas, células viejas o dañadas, bacterias y virus acumulados. Es un sistema de reciclaje perfecto. Tu cuerpo se limpia por dentro, lo que previene enfermedades crónicas, desinflama tus órganos y rejuvenece tu piel de forma drástica. Vamos a ver qué pasa en tu cuerpo hora a hora, cuando decides no comer. Por ejemplo, cenando temprano, a las 7 u 8 de la tarde, y no volviendo a comer hasta el almuerzo del día siguiente. De la hora 0 a la 4. Tu cuerpo está digiriendo la última comida y absorbiendo los nutrientes. De la hora 4 a la 8. Los niveles de azúcar en sangre empiezan a bajar y la insulina se estabiliza. A partir de la hora 12, tu cuerpo agota las reservas de azúcar del hígado y empieza a activar la quema de grasa como combustible principal. A partir de la hora 14 o 16, se enciende con fuerza la autofagia, ese premio Nobel del que te hablé. Tus células empiezan a autorrepararse, se reduce la inflamación sistemática y tu cerebro experimenta una claridad mental increíble, aumentando tu ánimo y tu concentración. Existe también lo que se llama ayuno negro o ayuno hídrico, donde solo se consume agua, infusiones o café solo sin azúcar durante 24 o 48 horas. Esto eleva la autofagia a niveles máximos y resetea el sistema inmune. Sin embargo, para empezar y mantenerlo en tu estilo de vida diario, un ayuno intermedio de 14 o 16 horas, que consigues fácilmente adelantando la cena y retrasando un poco el desayuno, es más que suficiente para ver milagros en tu salud física y emocional. El tiempo es oro, pero para tu cuerpo, el tiempo de descanso digestivo es vida. Aprender a respetar los ritmos de la naturaleza y darle a tus órganos el espacio que necesitan para limpiarse es el secreto mejor guardado de la longevidad y el bienestar. Si esta información te ha ayudado a entender mejor tu cuerpo, te agradezco de corazón que me dejes un me gusta. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo conmigo de forma sencilla y activa la campanita. Déjame en los comentarios si alguna vez has probado el ayuno intermitente y cómo te has sentido. Me encanta conocer vuestras experiencias. Muchas gracias por estar ahí. Dale tiempo a tu cuerpo para sanar y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!